El amor atraviesa todo. El amor, o lo que a nosotros nos significa amor, en 2 momentos de la pareja, condiciona 2 cosas distintas. No solamente elegís a tu pareja más o menos por esos rasgos, sino también si elegís a los perros o a las razas por esos rasgos. Cuando estás enamorado en las primeras semanas, meses, ¿sí? Hasta los primeros 6 meses, todo tu comportamiento es raro. O sea, en algún momento el amor, lo que decís te amo, estoy enamorado, yo qué sé, tiene que ver con esa intensidad, con querer verse, con que te pasen cosas fisiológicas muy raras. Y después seguís llamando amor a otra cosa que tiene que ver con otro ciclo. Fabri, bienvenido al podcast. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por invitarme. Muy bien. Estoy muy contenta de que estés acá. Es la segunda vez que hacemos Sí. un episodio juntos. Esta vez vamos a hablar de tu nuevo libro, que es No sos vos, soy yo. Sí. Contame si querés cómo nace. ¿Por qué el libro? Yo quería hablar de ciencia. Siempre intento, soy biólogo, trabajo estudio la mente o me interesan esos temas de la mente, pero a veces hablar de ciencia implica temáticas medio complicadas o hablar de temáticas que, no sé, afectan a una enfermedad, o sea, temas bastante negativos o cosas muy abstractas. Entonces, hablemos del amor, busquemos un tema que a todos nos atraviesa, ¿sí? A algunos para entender qué le pasa si está enamorado, a otras personas qué le pasa con el desamor, y la biología se mete con el lenguaje, o sea, el amor atraviesa todo, ¿no? A nivel cultural, puede explicar por qué, no sé, estamos acá en sociedad, en una ciudad, todos pegados, explica la cultura. Entonces, nada, nos metimos en un tema que, no sé, fue una apuesta y funcionó bastante bien. Me encantó el libro, yo lo disfruté un montón, me sorprendí con un montón de factos de que nosotros asumimos natural como nuestro comportamiento y en realidad que tienen muchas bases evolutivas y que tienen una razón biológica. Me interesa que nos metamos, si querés, en qué le pasa al cerebro cuando se enamora, Sí. pero quiero empezar con algo que había escuchado menos y es sobre el cortejo, ¿no? Como esta cosa de flirteo, cortejo sería en español. Y cuánto a veces nos parecemos a los animales, como cosas que creemos que son muy propias de los humanos, en realidad hay hasta, como en la especie entera hay cosas muy similares. Tal cual. De hecho o sea, es muy loco que hablemos de animales no humanos cuando hablamos del resto de los animales, porque nosotros somos animales, o sea, animales inmersos en una cultura, por lo cual tenemos esa cosa de aspectos muy de animales salvajes en nuestras conductas y tenemos aspectos que solamente los podemos explicar por la cultura, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la monogamia. La monogamia, la única explicación que existe es cultural. O sea, tiene que ver por un proceso cultural, porque entendemos a la familia, no sé, le damos una vuelta, pero no tiene que ver con una cuestión biológica. O sea, a nivel biológico, nuestra capacidad reproductiva, no sé, no tiene que ser una persona en un momento determinado. O sea, tenemos que dejar más descendencia. Entonces, por la forma de nuestro cuerpo, por nuestros pares, o sea, por las especies cercanas, no vamos a hacer la monogamia. Entonces hay una mezcla ahí entre lo cultural y lo biológico. Y en el cortejo tiene un poco que ver con eso. O sea, uno cuando ve una especie, no sé, siempre está el ejemplo del pavo real, que el macho le muestra toda la cola como para que vea, no solamente la belleza, el análisis es si está sano o no está sano. Y cómo evalúa con ese cerebro, el pájaro, con esas neuronas, en un segundo, en un golpe de vista, cómo evalúa si en el fondo es, no sé, quiero tener hijos, crías que puedan mezclar esos genes y qué tasa de prosperidad van a tener esos genes, ¿sí? O sea, dejar descendencia fértil. Entonces hay un análisis mucho más exhaustivo dentro de ese cortejo. Nosotros los humanos lo tenemos y los animales también. O sea, vos ves en la esquina de tu casa 2 palomas que se están mirando ahora en primavera y hay una paloma que le mueve y hace un ruido determinado y otra que la mira. Y hay un momento que es como, ok, está todo bien, y hay un momento que me voy. Entonces, ¿cómo analizan ese proceso del cortejo? No sé, pienso en los pájaros, en el hornero. Hay muchas cosas bastante parecidas a las conductas humanas que hoy estamos inmersos en la cultura. El hornero hace una casa, labura en hacer un monoambiente de barro, para decir, che, tengo una propiedad, ¿entendés? Mirá lo que soy. Entonces, digo,
eso lo podemos extrapolar un poquito a nosotros como somos, el éxito, lo que mostramos, lo que no mostramos, qué ocultamos. O sea, y parte de ese cortejo humano mezclado con la cultura, hay un evento natural que es analizar de forma, o sea, muy compleja las características que tiene esa persona que en algún momento puede, no sé, dar una progenie. Y cuál es el rol, que para mí es, no sé, una locura evolutiva, del varón y de la mujer, porque la carga que ponen es distinta. La mujer va a cargar con el embarazo, con la crianza. O sea, hoy a nivel cultural tenemos que entender que los humanos éramos bastante desiguales en la crianza, pero en la naturaleza hay animales que la hembra o el macho crían y chau, el otro desaparece. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro de cómo la mujer busca determinar que sí o que no? Evidentemente porque pone más el cuerpo. O sea, pone más el cuerpo, pone más energía y el costo es mucho más alto. Entonces, hay explicaciones que para mí eran una locura, están en el libro, es como, por ejemplo, el rol que puede jugar la saliva. O sea, cómo en la saliva, en el beso, hay alguna información que le está dando a la persona. A veces es un beso nada más. No, no es un beso solamente. O sea, las características, ¿por qué necesitamos hablar? ¿Por qué necesitamos información? O sea, hay algo ahí que nosotros no nos damos cuenta, lo pensamos del romanticismo, de ese cortejo, pero hay un análisis de decir, ok, esta persona sí y esta persona no. Lo cual también es fantástico. Porque, ¿por qué esa persona sí, esta persona no? Tampoco lo podríamos explicar. Cuando uno se enamora de alguien, no es que agarra un formulario y dice, bueno, empiezo a tachar. Es esta persona. Entonces, de ahí se juegan cosas muy del cortejo animal que se meten con la cultura, que para mí en el libro es como una puntita del iceberg que a mí me pareció fascinante. A mí me interesa un montón pensar esto de por qué dentro de las miles de personas con las que, bueno, no sé si miles, pero con la cantidad de personas que uno interactúa en su vida diaria, ni siquiera ahora solamente es personal el tema, también puedes ver un montón de gente en redes sociales, todo, pero ¿por qué uno termina eligiendo una y cuando te sucede eso, bueno, por lo menos es mi caso, cuando te sucede eso que te gustó una persona, el resto se vuelve invisible, ¿viste? Absolutamente. Bueno, hay una cosa tensional que es fabulosa, que yo cuando daba clases, lo contaba, cuando daba clases de sentidos lo contaba, que es nuestra habilidad que tiene el cerebro de prender o apagar, o sea, lo que uno quiera, ¿sí? O sea, por ejemplo, vos estás, vamos a hacer un ejemplo muy típico de algo sensorial que tiene que ver con el audio. Vos estás en un bar, en un restaurante, mucha gente, un domingo al mediodía, mucha gente comiendo, todos están bastante pegados, ¿sí? Imagínate un bar lleno de gente. El volumen, si vos te lo podés analizar, está igual. O sea, el volumen de la conversación que yo tengo con vos en ese bar es igual de alto que el de las mesas de al lado. Pero tu cerebro, cuando está enfocado en la conversación, sube el volumen de tu charla y baja el del resto. Vos en algún momento, cuando estás concentrado, estás en esa sintonía, el resto desaparece. Pero si hay alguien que dice tu nombre, ¿sí? Milagros, Mili, yo qué sé, así, tu cerebro hace, ¡fum!, baja la conversación y sube el otro. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder manejar esos volúmenes atencionales, que es un poco esto. O sea, en algún momento estás en una búsqueda porque estás solo, yo qué sé, y podés percibir un montón de gente. Después te enamorás y el resto se apaga. O sea, no hay... y eso es automático. Y es alucinante ver que tiene que ver con la percepción. Hay cosas que no ves. En el libro, las charlas que nosotros estamos haciendo para presentarlo, es eso. Es cómo el universo juega un papel atencional de que te quiere ganar, o sea, te quiere mostrar cosas. O sea, la expansión del universo personal de cada uno depende de cada uno. O sea, tu universo puede ser tu cuadra, ¿sí? O sea, tu mundo, o tu universo puede ser todo el planeta. O sea, tu universo tiene que ver con la curiosidad que vos tengas. Y esa curiosidad juega ahí un papel atencional, porque hay un montón de gente con banderitas y carreras y intereses y música y obras de teatro y libros que están diciendo, mírame, 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 mírame. Y en un momento decís, esta remera, este libro, esta carrera, esta persona. Entonces ahí hay una competencia atencional que vos en el fondo lo puedes explicar con un vínculo amoroso. Porque en el libro habla más del amor romántico. Pero hay amor en todos lados. O sea, hay amor en hacer una vocación de tener una carrera. Hay amor en, no sé, en la constitución de tu grupo de amigos. Hay amor a un club de fútbol. Hay amor político. Hay amor con los abuelos. Hay amor con los padres. O sea, esa elección que nos sostiene tiene que ver con ese juego atencional de qué miramos, qué no miramos, a qué le prestamos atención y que cuando nos metemos en una,
sí, bajamos el resto. Me imagino que tiene que haber muchas explicaciones para esa pregunta de por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos. Algunas deben ser más culturales, muchas deben tener que ver con lo que crecimos pensando que era bueno, que era malo. No sé, Rolón tiene, creo que es Rolón, no lo quiero mal citar, pero creo que es una frase que es como: elegimos de quién nos enamoramos muy temprano y después buscamos esa misma persona en diferentes caras. Pero a nivel evolutivo, ¿con qué cosas tiene que ver? La mayoría de las explicaciones que tienen que ver con un proceso de enamoramiento tiene que ver con la primera imagen, ¿sí? O sea, con la cuestión visual. Entonces hay muchas evidencias sobre la simetría que a los humanos nos genera, no sé, como una búsqueda de la belleza. O sea, vemos cosas más perfectas o más bellas o nos gustan más cuando son simétricas. Entonces, digo, uno se puede hacer con algo muy simple, sacarse una foto y duplicar sus mitades, ver que, bueno, las personas, está hecho con personas muy famosas, muy bellas, objetivamente muy bellas y subjetivamente muy bellas, donde les ves las mitades de las caras y las mitades de las caras son exactamente iguales. Y uno se lo ve con la cara de cada uno y, bueno, no tiene la cara simétrica, lo cual explica muchas cosas. Entonces, digo, de esa determinada manera, hay belleza en la simetría. Hay explicaciones que hay que ver si son realmente ciertas, o hay hipótesis o teorías, viste que, o sea, no todo paper está diciendo la verdad absoluta, sino tiene una propuesta y a veces dura 2 minutos, a veces dura 2000 años, pero hay cosas de, por ejemplo, ¿por qué se parecen? Hay algo muy loco, que ¿por qué se parecen los perros a los dueños? ¿Viste? Como decís, hay muchas búsquedas de eso y hay papers sobre eso. Pero eso es cierto, yo siempre pensé que era un mito. Yo también pensé que era un mito, pero hay trabajo sobre eso y la explicación es... te vuela la cabeza, porque parece que nosotros tenemos una capacidad evolutiva, si que heredamos, de elegir cosas bastante similares a nuestra forma física. O sea, nosotros interpretamos lo que somos y buscamos cosas bastante similares. Dentro de la media, más a decir, hay parejas que son completamente distintas, pero dentro de la media son bastante similares. La explicación que hacen estos investigadores tiene que ver con conservar los genes que vos tenés. O sea, buscás genes bastante parecidos a los tuyos para conservar. Pero esa búsqueda, no solamente de personas que más o menos tengan rasgos similares a tu familia o a vos, se extiende a los animales. Entonces parece que, o sea, es como que perturbás esa elección y, bueno, no solamente elegís a tu pareja más o menos por esos rasgos, sino también si elegís a los perros o a las razas por esos rasgos. Entonces ahí se mezclan explicaciones que hay que ver si realmente son ciertas, pero bueno, son propuestas de poder entender cómo llegamos hasta acá y por qué elegimos determinadas cosas, por qué las cosas son simétricas, las casas son simétricas. O sea, por qué, por ejemplo, no sé, vemos caras en todos lados. Eso también tiene que ver con un patrón de elección. O sea, vemos una casa y, no sé, vemos un buzón y tiene una cara. Hay como una búsqueda de encontrar caras, de mirar a personas, que está todo seteado para eso, hallar parejas, hallar amigos, hallar trabajos, encontrar perros. Hay algo que también me sorprendió un montón, que yo pensaba que era más exclusivo a los animales, y es que largamos un cierto olor, Sí. que eso puede hacer que alguien... Pero es un olor que no somos conscientes de eso, ¿no? No, y además ahora lo tenemos bastante opacado. O sea, nadie hoy huele, a menos que vos estés en la naturaleza muchísimo tiempo o no te bañes por una cuestión de, no sé, de algún problema que tengas o no tengas acceso a un baño. La mayoría de las personas no olemos a humano realmente como los humanos olían a humanos hace un montón de tiempo. Y esos olores, como el perro también reconoce a otro animal con olor, juegan un papel importante, ¿sí? O sea, hay olores que uno percibe del otro que son como atrayentes y hay olores que son, no sé, mantener cierta distancia. Por algo, no sé, el olor a podrido no nos gusta, el olor a algo feo no nos gusta y nos da rechazo. Bueno, también tenemos ciertos olores que nos atraen. Y aunque no nos demos cuenta, los liberamos. O sea, y los liberamos en determinados momentos. Quizás hoy con la cultura, los perfumes, la ropa, no sé, los ambientes y los olores que hay, está bastante apagado, pero en algún momento nuestros antepasados utilizaban esos olores para, nada, tener ciertas marcas. Quizás hoy lo más cercano que podamos tener es cuando olemos un perfume de una pareja, decir, bueno, este olor era de tal persona, o olemos una ropa o una sopa y era la sopa de la abuela y nos genera esa cosa, pero hay una búsqueda bastante interesante en que nos comunicamos de distintas maneras. La mayoría de esas búsquedas y de esas elecciones son inconscientes, pero las hacemos.
¿Sabes que ahora que estoy pensando, te voy a decir algo que tal vez nada que ver, pero yo siento que a mí muchos chicos que me gustaron a lo largo de mi vida, había como un gesto, era algo como una sonrisa. Okay, No te una la sé mueca. explicar porque era una mueca y no me va a salir a mí, pero es algo que me di cuenta después mirando con el tiempo, que todos compartían como una pequeña mueca de la manera de reírse, que me pareció flashero. Claro, vamos a encontrar patrones que nos gustan. Sí, o gestos, o actitudes, o formas de, no sé, gente que le gustan, no sé, reírse, o que los hagan reír, y buscan personas que tengan que ver con esa generación. Lo más loco es lo difícil que nos cuesta explicar eso, y por eso a veces lo intentamos, no sé si minimizar, pero buscamos explicaciones al amor que no tengan que ver con la ciencia o con esas explicaciones racionales. No sé, buscamos una canción y se la mandamos, este poema me hace parecer a tal cosa. O sea, buscamos dentro de las expresiones culturales y artísticas algunas de las explicaciones que no le damos desde este lugar. Y hay algunos acercamientos científicos a poder explicar esos gestos. Capaz que esos gestos no sé, te hacen sentir más tranquila, o están relacionados a un gesto que capaz que hacía, no sé, tu abuelo o tu papá, o es un gesto que en una película te causó mucha gracia. O sea, hay algo ahí de la memoria que juega en esas elecciones que vos te diste cuenta, pero debe haber un montón de variables que no considerás y que tienen que ver con esa elección. Recién me mencionaste que somos una especie monógama, pero que en realidad eso es más cultural que evolutivo. Pero siento que leí en alguna parte del libro que formamos parte como del 3% de especies monógamas, ¿puede ser? Sí, muy poquitas. Sí, muy poquitas. No hay tantas. No. Pero, por ejemplo, ¿y los animales que sí? Creo que hay unos pingüinos. ¿Qué más son monógamas? Sí, hay unos pingüinos que hay, no sé, los caballitos de mar, los hipocampos, hay un par de especies, y hay especies, digo, monógamas que duran toda la vida, que las parejas duran, una vez que se enganchan, no se sueltan más. El resto tienen que ver con, no sé, ciclos de apareamiento, de atracción y cosas que se alejan. Y después hay búsquedas que no tienen que ver, o sea, pensar evolutivamente es raro porque la evolución se dio en miles y miles de años y no tiene una intención. O sea, fue medio de casualidad. Pensar que, no sé, los genes que pueden explicar el amor surgieron hace miles de años de casualidad. O sea, fue una mutación de un par de genes y eso nos hizo cambiar y separarnos del resto de los animales. Pero capaz que esa mutación en los animales aparece dentro de 1000 años y los perros se enamoran igual que nosotros y tienen estos vínculos. Entonces, esas cosas tienen que ver con parte de, no sé, de los procesos que duran, no sé, miles o millones de años. Y que después cuando lo intentamos explicar ahora, nos cuesta pensar en que estas cosas surgieron de casualidad o que nuestras conductas las arrastramos porque, bueno, nuestros descendientes tenían ciertas características. O sea, pensá que es muy loco, pero vivimos en ciudades hace muy poco. O sea, vivimos muy juntos hace muy poco. O sea, en términos de nuestra vida como especie en la faz de la Tierra, esta conducta que tenemos de estar muy cerca, de tener estas expresiones, de contarnos cosas, de estar, no sé, de demostrar desde lo visual, desde lo artístico, no sé, tienen un poquito de la historia de la humanidad. Y arrastramos un montón de evidencias culturales y naturales que no nos damos cuenta y los tratamos de explicar con este humano moderno. Pero en realidad somos los que nos solemos, somos los que tenemos otras expresiones, somos los que hacemos búsquedas distintas, porque tenemos el arrastre de años evolutivos fuera de la ciudad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Porque calculo que tal vez muchas de las cosas que contás en el libro, tal vez porque sos una persona que lleva investigando ciencia hace un montón de tiempo, tal vez las sospechabas o las intuías. ¿Qué cosas no esperabas descubrir? Lo de los besos me causó mucha gracia y no lo esperaba. O sea, que tenemos mucha más información en el beso de la que pensamos. Sí, y de la cantidad de saliva que le pasamos a la otra persona. Eso mucho, fue como, wow, es medio asqueroso, ¿me querés contar el dato? Sí. Lo chequeamos 1000 veces, porque cuando lo leímos, en la búsqueda de elegir pareja, el beso es raro. O sea, en algún momento de la vida el beso, como cuando sos chico, el beso es como algo asqueroso. Ves a tus papás que se besan, ves gente besándose y no te decís, che, qué bueno, me encantaría besarse. De hecho, los chicos, cuando tienen 6, 7, 8, 10 años, le das un beso y se limpian. O sea, no hay una relación hermosa con el beso. Después de la adolescencia aparece como algo muy importante, viste, que la carga de darle un beso a una chica o a un chico, vincularse de esa manera. Y después entra en un juego en el cual se va diluyendo y también las personas adultas mayores, no tienen una necesidad de estar dándose besos para demostrar amor.
Pero cuando te puedes analizar de dos bocas que se juntan y, no sé, por intermedio de la lengua se van pasando saliva, si lo analizás frío, es raro, ¿sí? Es raro. Entonces, la ciencia intenta dar una explicación de por qué se da esa conducta. Hay muchas especies que se besan o que hacen ejercicios bastante parecidos. Entonces tiene que haber una explicación, o sea, por algo nos besamos. Y uno de lo que dicen los investigadores es que le pasamos información a la otra persona. Entonces, cuando vos le pasás la información a la otra persona, sale una búsqueda muy interesante de si las mujeres y los varones tendrían una conducta reproductiva, potencialmente reproductiva, o sea, tendrían relaciones sexuales con un beso o sin un beso. Entonces, cuando le preguntan a los varones dicen, no, a mí no me importa darle un beso. O sea, yo tendría relaciones sexuales sin darle un beso a una mujer. Pero las mujeres es lo contrario. Las mujeres, la condición para dar un segundo paso, ¿sí?, en esa relación y tener una relación sexual es sí o sí, en una mayoría, dándose un beso. Entonces tiene que haber algo, tiene que haber una información que evalúan. Entonces, lo que plantean estas personas es que en la saliva podría haber información y hay un intercambio de saliva. Cuando nosotros leímos el volumen de saliva que se intercambiaba, dijimos, no es nada. Pero cuando lo llevamos a la comparación, eran 9 mililitros. Dijimos, 9 mililitros nunca uno ve 9 mililitros. Pero dijo, hay que hacer una relación para que la gente se dé cuenta cuánto es 9 mililitros. Y 9 mililitros son 2 cucharitas. O sea, entonces vos cuando intercambiás, le pasás 2 cucharitas de saliva a otra persona y te tomás 2 cucharitas de saliva. Y la colonia de bacterias que hay adentro de esa saliva es enorme. Entonces, digo, en esa colonia tiene que haber información que sea relevante para que las partes digan, sí, esta persona me gusta, no me gusta, estos besos me gustan, esto me alejo, esto me acerco. Y bueno, esa es una hipótesis que nada, ni esperaba y que me dio mucho asco. Yo siento que con estas cosas a veces es muy difícil trazar la línea entre lo cultural y lo biológico y lo evolutivo, porque no sé, yo pienso en esto que me decís de que el hombre podría tener sexo con una mujer sin darle un beso y que la mujer no. También yo siento que culturalmente al hombre se lo condicionó mucho más a, bueno, siempre tenés que estar dispuesto para el sexo, y a la mujer al revés, tenés que limitar mucho la cantidad de veces que tenés sexo o las personas con las que tenés sexo. ¿Hay algo de eso de esa conducta del hombre como cazador y la mujer como seleccionadora que crees que es más evolutiva que cultural? Está buenísimo el punto, está buenísimo que hayas tocado el punto, porque la ciencia que tira estos datos, ¿sí?, que los podemos tomar o dejar, o nos puede parecer geniales o horrorosos, la hacen personas. O sea, los científicos son personas comunes que tienen cierto interés determinado en buscar evidencias. Pero esas personas viven en una sociedad donde en esos momentos reinaron determinadas ideas. O sea, cuando uno va a buscar papers sobre diferencias entre el cerebro de varones y mujeres, va a encontrar teorías, hoy las leemos, son espantosas, pero realmente espantosas. O sea, había una justificación de que el rol de la mujer tenía que ser un rol secundario, de que eran menos inteligentes. Entonces había muchos papers que intentaban llegar a esa idea, ¿viste? Porque tenían esa idea en la cabeza. De hecho, hay algo que es aberrante, que es, como suponían que las mujeres eran menos inteligentes, el dogma mental que había era, bueno, tienen que tener el cerebro más chico. Entonces le medían el cerebro post-mortem a las mujeres y los varones y decían, bueno, mira, el de la mujer es mucho más chiquito, es más liviano, entonces tiene menos ideas y es menos inteligente. Pero durante décadas se dijo eso y nunca nadie se puso a pensar, hasta hace muy poquitito, esto es ridículo que haya sido, hasta hace muy poquitito, pocas décadas, hay que hacerlo en relación al peso. Obviamente tiene el cerebro más chico, porque tiene el cuerpo más chico. Cuando dividís el peso del cerebro por el peso del cuerpo, te da la misma información, el mismo número, que cuando dividís el peso del cerebro de un varón de una mujer. Entonces, digo, estas búsquedas muchas veces hay que tomarlas entre pinzas, porque tienen que ver con explicaciones del momento, de esa cultura, de esos investigadores. Vamos a ver que esas investigaciones se van discutiendo y se van cambiando, y tiene que ver con el clima de época, no solamente científico y con la tecnología que tenemos, sino también con el clima de época cultural, de qué países son. Uno cuando hace una investigación, aunque quiere mantenerse lo más objetivo posible, o sea, tiene que controlar todo, hay algo que le mete, hay un sesgo, hay una identidad, o sea, lo podés leer. Entonces,
Digo, cuando decimos tomemos a la ciencia como algo valioso, está buenísimo, pero también tener pensamiento crítico. O sea, estas investigaciones se hicieron en este momento y por qué se hicieron en ese momento, cuáles son las limitaciones. O sea, pensemos que hasta hace muy poquitito la humanidad buscaba y estaba determinado en los libros de medicina de hace de la vuelta de la esquina de la historia de la medicina, donde se buscaba el gen de la homosexualidad y se creía que había un gen que determinaba una conducta, o que se creía que existían cerebros masculinos y cerebros femeninos, o que las mujeres hablaban muchísimo más que los varones, o que los varones tenían ciertas habilidades y las mujeres no. Entonces, con esas ideas se justificaban cosas que hacía la humanidad que son verdaderamente injustas, por suerte, y las podemos analizar desde este momento. Pero esas búsquedas y esos errores tienen que ver con que la ciencia la hacen humanos. Y sobre todo en las últimas décadas la hacían varones. Sí, y a su vez, por ejemplo, hay datos que me sorprenden mucho, que por ejemplo, esto que hablábamos de, para mí yo siempre lo asocié a algo como muy cultural, esta cosa de el hombre como cazador, si querés, y la mujer que selecciona. Pero, por ejemplo, leía en tu libro que hay algunos animales que protegen la virginidad como algo muy sagrado y que de hecho, suena medio raro decirlo, pero como que ponen un tapón en la vagina de la mujer. Sí, para que no tengan... Sí. Entonces digo, bueno, tal vez hay algo medio, porque para mí las cosas que compartimos con animales me hace pensar que tienen que ver más con la naturaleza. Por ahí estoy equivocada, pero no. que están más relacionadas a la naturaleza que a lo cultural. Sí, hay explicaciones que a veces las aseguramos. O sea, por ejemplo, la idea del cazador, ¿viste? De quién caza y quién no caza. Depende de qué animal utilices. O sea, si vos vas a, no sé, los leones y las leonas, el león no hace nada. Nada de nada. El macho no hace nada. Está ahí sentado, las leonas cazan, crían, hacen... O sea, toda la gestión de la familia la tienen las leonas. Pero el resto de la identidad de la caza tiene que ver con lo masculino. Y se arrastra a la búsqueda de ver que las primeras sociedades que cazaban, o sea, los primeros humanos que cazaban, casi siempre tenían que repetir este patrón. Como veíamos en la naturaleza, que la mayoría de la violencia o los ataques estaban relacionados con los machos, queríamos parecernos a esos animales, y la mayoría de las evidencias mostraban que eran los varones. Ahí se descubrió que en estos ataques a animales, donde se necesitaba mucha colaboración, o sea, parte de nuestro vínculo en formar sociedades tiene que ver con esto. O sea, no estamos preparados, no somos un animal que tiene muchas habilidades como para poder cazar. Y si queríamos cazar, teníamos que trabajar en equipo, mirarnos, ver de qué manera lo cansábamos, cómo atrapábamos, herramientas. O sea, no tenemos mucha velocidad, no tenemos dientes gigantes, no tenemos garras. Entonces necesitamos la colaboración. Y cuando vemos eso, en esos grupos de caza, había mujeres, había muchísimas mujeres. Entonces, cuando empezaron a ver esas evidencias recientes, un poco reconfigurás la idea de que, bueno, no hay un rol de que la violencia o la caza tenía que ver con un género, sino que nos mezclamos, pero a veces las evidencias son tan complejas que vemos lo que queremos ver, ¿sí? O sea, elegimos determinados atajos para llegar a una conclusión, y eso es lo complejo de hacer ciencia, entender de si el polvo que vos estás generando es un polvo realmente del problema o es un polvo que vos le estás echando por querer justificar una idea que querés. Tal cual, y siento que a veces, y esto con todas las cosas de la vida, no entendemos por qué actuamos de la manera que actuamos y le buscamos una justificación que nos hace sentido y tal vez no tiene nada que ver. Sí. Fabri, metámonos si querés en qué le pasa al cerebro humano cuando se enamora. Hermoso. Hermoso todo, explicarlo, porque todos, o sea, si se enamoraron, los que nos están escuchando o viendo, sintieron algo distinto. O sea, cuando estás enamorado en las primeras semanas, meses, ¿sí? Hasta los primeros 6 meses, todo tu comportamiento es raro, ¿sí? Es distinto al resto de tu vida. Vas a entender que, no sé, el ambiente lo vivís de otra manera, todo te parece más alegre, nada te genera un problema relevante, estás contento de por sí, tenés ganas de ver a esa persona todo el tiempo, le querés mandar un mensaje, querés escuchar, querés ver fotos, se lo querés contar a todo el mundo. O sea, hay algo de postear, subir cosas, subir canciones, o sea, el mundo te está demostrando que es perfecto, que esa persona que elegiste es la mejor persona, y decís, ¿cómo no te vi antes? O sea, hay una reconfiguración del cerebro, y esos momentos tienen una explicación muy simple a nivel neurológico, ¿sí? Lo que se descubrió es que en esas primeras semanas hay determinadas acciones que ocurren solo en ese momento, ¿sí? Después en el resto de tu vida eso no sucede. Por eso es único ese momento de enamoramiento, y por eso
uno recuerda esos procesos, che, cuando me enamoré por primera vez o cuando estaba en esa, me pasaban tantas cosas. Bueno, porque tu cerebro cambia. Y cambia por dos motivos. Primero, la corteza prefrontal, que es la que tenemos justo acá detrás de la frente, que tiene que ver con el razonamiento, el cuestionamiento, tiene las funciones ejecutivas, y es la que te dice, che, no sé, cuidado, la que genera el control inhibitorio, la que se hace preguntas. En esos momentos la apagás por completo. Por lo cual te entran todas las balas. Esa persona es perfecta, el mundo es perfecto, tu laburo es el mejor. O sea, el mundo es alucinante, por lo cual apagás esa parte de adelante. Y después hay dos neurotransmisores. Los neurotransmisores, ya la gente lo tiene en la cabeza, pero igual lo explico, son los mensajes que tienen las neuronas. O sea, como una neurona se conecta con otra, se llama sinapsis, y esos mensajeros que se pueden mandar tienen que ver con distintas funciones que se activan y se desactivan. En esos periodos hay dos neurotransmisores, sobre todo uno, pero que tiene mucha implicancia. Uno es la dopamina, estamos muy acostumbrados a tener la cabeza de la dopamina, y otro es la serotonina. En esos momentos hay mucha liberación de dopamina que genera algo bastante similar a un circuito de recompensa que nos da placer, que es el circuito relacionado a el consumo de algo que te gusta, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos comés, no sé, la naturaleza tiene que accionar de alguna forma para obligarte con algo a que vos puedas sobrevivir. Por ejemplo, o sea, comer es un gasto. Hoy tenemos que trabajar para tener, o sea, tenemos que gastar un montón de energía para obtener el alimento, pero pensemos en la naturaleza. Vos cuando querés comer, nada, tenés que ir a cazar, tenés que ir a buscar, tenés que gastar energía y te exponés. Por lo cual, ¿por qué harías eso? Y bueno, básicamente porque si no lo haces, te morís. Pero ¿cuál es el gancho evolutivo que generó la naturaleza? O si vos querés en Dios, bueno, generó placer en esa situación. Entonces, ¿por qué lo vas a repetir si te generó tanta energía? Bueno, porque comer está bueno. O sea, te genera un placer que vale la pena hacer todo ese gasto de energía y exponerse para tener ese placer. Lo mismo pasa con, no sé, las relaciones sexuales, ¿sí? Olvidémonos de nuestra cultura, de nuestra forma de tener cortejos. Pensá en la naturaleza. Cuando una especie está teniendo relaciones, bueno, en esos momentos se expone a que le pasen otras cosas. Por eso las relaciones son muy rápidas. O sea, no es que hay un cortejo de 12 horas, están charlando, yo qué sé, es como un segundo y se van porque están expuestos a que se los coman. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? ¿Por qué invertiría tanta energía y me puedo exponer a que me... Y bueno, porque te da placer. Eso activa un circuito que se llama circuito de recompensa, que es como una cadena de neuronas que cuando hace ese loop, ese circuito, genera esa sensación de, che, qué bueno que está y lo voy a querer repetir. Entonces, cuando vos estás en esa situación donde estás con esa persona, bueno, ese circuito de recompensa gira sin parar y todo el tiempo querés repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso la querés ver, lo querés llamar, querés estar cerca, no te querés alejar si te deja de hablar. O sea, hay una sincronicidad. Y hay algo fabuloso que también lo contamos en el libro, es que cuando esas personas están en contacto, ¿sí? O sea, cuando se tocan simplemente, hay una sincronización de una parte espectacular de nuestro cerebro, ¿sí? O sea, hay una activación igual, casi similar, cuando esas personas están conectadas. Por eso dos personas enamoradas, cuando parece que sienten lo mismo o piensan lo mismo, tiene que ver con algo realmente lógico y que sucede, es que en esos momentos esa conexión hace que configuremos nuestro cerebro de la misma manera. Entonces, eso sucede los primeros 6 meses, ¿sí? Después eso se apaga. 6 meses, ese número... más o menos unos meses, pero es un periodo corto. Pero digo, siempre fue así, o sea... Sí. ¿Y por qué ese número? Bueno, una de las cosas que... Sí, puede durar 2 años. No, capaz que en algunas personas le dura más, le dura menos, capaz que no es... Pero es un periodo corto. La hipótesis que manejan los investigadores que trabajan en estos temas tiene que ver con que el gasto de energía es muy alto. O sea, y es muy peligroso que vos estés enamorado tanto tiempo. Porque como tenés la corteza prefrontal apagada, nada... Sos un filtro que te pasan un montón de cosas. Entonces estás en un estado distinto. Y después, por otro lado, hay un gasto de energía muy grande puesto en un foco solo, ¿sí? En esa parte de esa emoción de cumplir ese loop de placer vinculado a lo romántico. Y después, esas relaciones, si no se modifican, o sea, se estudió que se deja de liberar tanta dopamina, y empiezan a aparecer otros neurotransmisores, otras hormonas vinculadas más con el apego, ¿sí? Por lo cual, podríamos decir que el amor o lo que a nosotros nos significa amor en 2 momentos de la pareja condiciona 2 cosas distintas.
O sea, en algún momento el amor, lo que decís te amo, estoy enamorado, yo qué sé, tiene que ver con esa intensidad, con querer verse, con que te pasen cosas fisiológicas muy raras. Y después seguís llamando amor a otra cosa que tiene que ver con otro ciclo, ¿sí? O sea, con que la relación se vuelva mucho más flexible, más tranquila, que no tengas tanta ansiedad por ver a esa persona, tantos nerviosismos, pero que sí que esa relación dure. Y eso tiene que ver con un proceso químico. O sea, un proceso químico que es completamente inconsciente, que no manejamos y que tiene que ver con un tiempo que no sabemos por qué sucede. O sea, por qué son 6 meses y no pueden ser 10 años. Entonces, digo, está bueno aprender eso para saber en qué momento y por qué tomamos determinadas decisiones en un momento o el otro. O por qué cuando uno tiene una relación que 5, 10, 20 años, bueno, no vas a sentir lo mismo que los primeros 6 meses. Es ridículo pensar que uno va a estar enamorado, porque básicamente eso sucede en pocos momentos en la vida, o sucede en determinados momentos de tu vida, que el gasto de energía es muy importante. Te voy a poner un ejemplo que tal vez nada que ver, pero es una asociación que hice recién en mi cabeza. La semana pasada entrevisté a un científico que se llama Emilio Brunner, Sí. todavía no salió, pero él escribió un libro que se llama La maldición del hombre mono, que explicaba, te lo voy a resumir así muy simple y seguramente me esté faltando un montón de cosas, pero que la razón por la que los humanos sufren es porque su única misión en esta vida era reproducirse y que necesitan para reproducirse mucha energía que hoy ya no gastamos, y como no la gastamos caemos en estos pensamientos de la red neuronal por defecto. Okay. Pensaba en esto que me decías de que si todo es para el hecho de reproducirse, una vez que uno ya pasó por esa etapa de reproducirse, no, ¿por qué uno sigue en pareja? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, ¿por qué? O sea, tenemos una etapa de reproducción muy corta, ¿sí? Que no dura muchísimo, no dura toda la vida. O sea, porque somos fértiles en un momento determinado, las mujeres muchísimo más acotado. Y después, ¿por qué nos enamoramos más adelante? No lo sé. Y es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué ese proceso de enamoramiento que no tiene que ver con lo reproductivo sucede más adelante? A mí lo que se me ocurre es que una de las explicaciones de por qué existe el amor romántico, o sea, cuál es la explicación científica que le podemos dar por qué existe el amor, la primera es eso, es lo reproductivo, ¿sí? O sea, es la idea más a mano que tenemos y más lógica, ¿sí? Entonces pensamos que por ejemplo, en nuestra especie, que una cría o nuestros hijos o nosotros como hijos tardamos mucho tiempo en destetarnos realmente de nuestra familia. Nada, tiene que haber un sostenimiento, tiene que haber gente que se banque ese proceso, no un año o meses, sino muchos años o décadas. Y que si no hay amor en esa familia, ¿por qué harían eso? O sea, ¿por qué? O sea, amor entre los que son parte de la familia y amor hacia los hijos. O sea, y esa explicación duró mucho tiempo, pero hasta que se dieron cuenta que duró siglos, ¿sí? Hasta que se dieron cuenta que, nada, hay otro tipo de amor que no tiene que ver con lo reproductivo, que son las relaciones homosexuales. O sea, las parejas homosexuales también se enamoran y no tiene un valor tiene un valor reproductivo. O sea, la evolución no incidió sobre eso, ¿sí? En la reproducción. Y cuando vieron eso, se dieron cuenta que había 500 especies que tienen que ver con esta conducta homosexual, ¿sí? O sea, que no tiene que ver con la reproducción. Entonces, la búsqueda por fuera de los últimos 500 o 600 años, que tiene que ver con esta constitución de lo que somos como humanidad, esta coyuntura cercana de, por lo menos de esta parte del mundo, el catolicismo, la constitución de la familia, tiene que ver con una cuestión más heterosexual o heteronormativa, pero cuando nos extendemos de esos márgenes y vemos a los griegos, a los romanos, a Alejandro Magno, o sea, el resto de las civilizaciones tienen a la homosexualidad como una cuestión de generar un vínculo fraternal, por lo cual ese amor que se daba, que no era reproductivo, tenía que ver con cierta alianza o cierta vinculación. Así que me imagino que no sé si es exactamente lo mismo, pero este amor que uno genera por fuera de estos ciclos reproductivos tiene que ver con eso, o sea, con una satisfacción que no tenga que ver con generar hijos, pero que nos haga formar un clan en el cual nos sentimos más cómodos y podemos transitar la vida de otra manera.
Siento que te iba a decir eso, que tal vez no lo que satisface no es la reproducción, sino esta cosa de querer movernos en tribu y formar parte de la tribu. Absolutamente. Hay papers de todo, o sea, si uno se pone a buscar, hay papers que dicen una cosa y buscas un ratito más y hay papers que dicen exactamente lo contrario, pero hay mucha bibliografía, que tiene que ver con que el bienestar, sobre todo en adultos mayores, tiene que ver con la compañía. O sea, con la compañía, que puede ser una pareja o un grupo de amigos, o no estar solo. O sea, ese clan ayuda a ser como un colchón, un buffer, como se dice en inglés, que es un colchón que nos sostiene, ¿sí? O sea, que cuida de las emociones, que podemos liberar tensiones, que podemos charlar. Entonces, hay ahí algo de la ausencia de la soledad en ese vínculo romántico, que no solamente tiene que ver con una pareja. O sea, uno tiene amor hacia los amigos, o hacia los trabajos, o hacia las ocupaciones, así que puede ser con eso, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese clan o con ese grupo de personas que te van a acompañar. Y se ve que en las personas que están solas, bueno, la vida es mucho más corta, es mucho más difícil, se enferman muchísimo más. Las personas que tienen pareja, sobre todo, se está estudiado más en parejas heterosexuales por una cuestión de limitaciones científicas, pero en parejas las personas viven mejor, así que tiene que ver con eso. Fabri, ¿qué pasa en el cuerpo cuando alguien se separa de su pareja? Bueno, el dolor es muy fuerte, ¿sí? No sé si les pasó o les va a pasar, pero el dolor es un dolor distinto. La aceptación de que alguien no te quiere impacta mucho sobre lo emocional. Y ahí juegan procesos que a mí me interesan mucho desde el lado neurocientífico sobre la memoria, ¿sí? Cómo el cerebro te hace un juego medio engañoso de que vos querés olvidarte de alguien porque te está haciendo mal y porque la extrañás o porque lo extrañás, y el cerebro te lo trae de vuelta, ¿viste? Como te poncha el video y te pone el video de YouTube o te pone la canción que te vas a acordar o te hace esto, te manda este foco atencional de prestar atención a esto y vos decís, pará, me quiero olvidar de eso y te lo vuelvo a poner. Entonces ahí hay como una cosa de un juego entre memorias, ¿sí? Entre la memoria que vos querés olvidar, que se va desvaneciendo muy lento en ese duelo, y en esos momentos vivís, que es mucho más lento, que el tiempo no pasa, y las memorias que vos tenés que empezar a constituir de forma nueva, para que esas memorias viejas, tengan menos representación y tengan menos peso. Entonces, en esos momentos, esos procesos de duelo, que pueden ser 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, que tienen que ver con, por ejemplo, con las viudas o los viudos que se vestían de una determinada manera, donde las emociones en esos momentos no se permitían, o donde el barrio, no sé, cuentan las abuelas o los abuelos, no vamos a molestarlo porque está en ese momento en el cual se quiere olvidar de esos procesos. Bueno, tiene que ver con una constitución de hacer que esas trazas de memoria, que vos las tenías tan presentes porque simbolizaban tanto y te daban tanto placer, se empiecen a separar. O sea, esas neuronas se empiecen a desconectar y vos empieces a tener más presentes las neuronas nuevas. Lo loco es que vos no querés hacer eso. Muchas veces el cerebro te pone ese cassette mental de ir a buscar esa búsqueda, y en vez de olvidar, lo que haces es reconsolidar y reconsolidar y reconsolidar. Por eso es muy difícil a veces salir, y esta búsqueda, nosotros un poco en el libro lo decimos, lo dijimos en una nota, esta cosa de un clavo saca otro clavo, científicamente tiene mucho sentido, ¿sí? El clavo no necesariamente es otra pareja, ¿sí? Pero el clavo puede ser ir al gimnasio, ir a una clase de algo, tener un amigo nuevo, empezar, no sé, irte de viaje, hacer un curso, hacer teatro. O sea, necesitas algo que te dé placer por fuera de ese placer que ya no podés cargar. Y en esa búsqueda la humanidad encontró una forma de resurgir y encontrar que se sale. O sea, que aunque estés sintiéndote que estás en el fondo y que tocaste el piso, en algún momento tocás el fondo, das impulso y salís. Pero sí, son momentos bastante complejos del desamor, que en el libro un poco lo tocamos. Existe un amor después de ese amor que no fue correspondido o que no funcionó o que por cuestiones de la vida no tenés más, y que se pueden reconfigurar nuevas parejas y que uno se puede enamorar muchísimas veces independientemente de la edad que tenga. También pienso que hay algo como de la obsesión, ¿no? Como, no sé, lo pienso esto te puede pasar si tenés una pareja larguísima, pero también, por ejemplo, me acuerdo de una charla que tuve hace poco con una amiga
que ella se obsesionó con un tipo que para mí conoce muy poco, y si lo conociera más, no sé si sería tal la obsesión, pero lleva como casi un año pensando y dándole vueltas todo. Y yo digo, no conoces tanto a esta persona, no sabés sus defectos, no sabés, conoces muy poco. ¿Y cómo puede ser que nos obsesionemos a veces con cosas que ni siquiera sabemos si nos van a hacer felices o no? Sí, tenemos una habilidad muy grande por generar un proceso de imaginación de situaciones presentes aunque no las tengamos. O sea, tenemos una habilidad como humanos, no sé, olvídate de este ejemplo, pero si me quiero de vacaciones, y puedes cerrar los ojos y decir, y me gustaría estar en la playa, me gustaría estar en tal lado. O sea, tenemos una habilidad cognitiva muy zarpada que nos permite plantear alternativas futuristas, ¿sí? No sé si el resto de los animales tienen esa habilidad, pero tenemos esa virtud de generar alternativas, que algunas son muy fantasiosas y algunas también, o sea, manejan un poco la motivación que podemos tener por cumplir determinados ciclos. En esa habilidad, estas obsesiones o estos deseos, digo, si bien vienen del plano de la psicología, estas interpretaciones, o sea, casi siempre son perfectos. O sea, porque es una imaginación. Entonces, cuando vos imaginás algo, lo imaginás bien. Lo imaginás, o sea, lo imaginás de la mejor manera. Decís, bueno, me quiero de vacaciones, quiero descansar, no te imaginás que te va a tocar, no sé, 7 días de lluvia en tus únicos 7 días de vacaciones, porque no te vas. Entonces, digo, esa constitución de algo imaginario o esas obsesiones tienen que ver con darte placer cumpliendo un ciclo completamente fantasioso. Entonces, a veces pasa eso de me encantaría estar con esta determinada persona, yo qué sé, lo ves 2 veces y decís, no, o sea, no puedo estar 2 minutos con esta persona, pero armé todo un plan mental que me cerraba perfectamente, porque esa imaginación, no sé, somos humanos y vivimos imaginando. También creo que que entra a jugar mucho la memoria, que a veces cuando uno se distancia un poco de una relación, terminás recordando, de una relación y de situaciones en general de la vida, tal vez terminás recordando lo bueno. Y creo que algo muy loco también de la memoria es que vos le pones una categoría después de que el evento pase. Y tal vez el evento tuvo 1000 cosas, buenas, malas, momentos en los que te sentiste más feliz, menos feliz, pero vos a eso puede ser una vacación, puede ser una salida, puede ser una pareja, vos la categorizaste, como esto fue bueno, y después te convencés mucho tiempo de esa categoría. Está buenísimo lo que decís porque nuestra memoria no es real. O sea, debe romper el corazón a muchas personas, pero lo que nosotros recordamos de nosotros mismos es un recorte. Un recorte que hacemos como queremos o como puede el cerebro. Entonces, en el libro anterior que se llama Rec, cuento un poco la historia de la falsa memoria de una pareja que creo que en esos momentos yo recordaba a una relación que había tenido, donde, nada, 2 personas se van de vacaciones a un mismo lugar, solas, ¿sí? En una playa que no pasa nada, están 24/7 juntas, vuelven de las vacaciones y para una persona, una miembro de la pareja, fueron las mejores vacaciones de su vida y para otra persona fue un infierno, es decir, vivimos lo mismo. Entonces, esas categorías o esos recortes que hacemos de nuestra memoria tienen que ver con que de los hechos que nosotros vivimos nos quedamos con un puñado muy chiquitito y la carga emocional que le metemos a esos hechos condimenta ese recuerdo. Si vos estás súper enamorado y, bueno, todas esas vacaciones, la arena, la playa, o sea, se mezclan con tus emociones y lo vas a guardar en esa categoría, con esa etiqueta de estuvo espectacular. Pero sí, esas vacaciones vos no estabas enamorado de esa persona, y estabas ahí, estabas pensando cómo termino este vínculo, me quiero ir. No, eso lo guardás en un cajón oscurísimo. Entonces, digo, no solamente tienen que ver con los hechos, las etiquetas que les ponemos tienen que ver con las emociones. Y esas emociones van a marcar el grado de fuerza que vas a abordar ese recuerdo y lo difícil que va a ser poder borrarlo. Por eso nos acordamos de muy pocas cosas, o sea, de nuestra vida podemos recordar muy pocas cosas y la mayoría de las cosas que recordamos están vinculadas a emociones muy positivas o emociones muy negativas. Por eso en esa búsqueda mental a veces caemos en asociar a las personas en estos 2 cajones, ¿viste? Como, no sé, esta relación está buenísima y la metes en el cajón de las cosas positivas porque a mí esto ya me pasó. Y en realidad vos tuviste muchos más eventos que no recordás, pero los metés en esas 2 configuraciones o en las cajitas que vos tenés porque tenés pocos recuerdos.
Y pienso, por ejemplo, en una parte del libro preguntás algo como ¿recuerdan su primer beso? Una cosa así. Y yo estaba pensando como en mi primer beso y lo que me di cuenta es que la memoria que yo tengo en realidad es alguien mirándome desde afuera. Como claro, yo también, es como verdad. que yo no es que recuerdo verdad. mirando a la yo persona a través de mis ojos. Me veo en esa situación y en realidad eso es totalmente imposible porque mis ojos no estaban ahí. Cuenta? Yo también me imagino mirando, O sea, como que es una un película. flash, es como nos vemos como una peli. Sí. Mirá qué loco, no me he dado cuenta. Pero sí, yo me veo el primer beso como si me estuviese filmando un director en mi primer beso. Tal cual. Y eso en tiene todo que ver, así. claro, y tiene que ver con que vos te contás esa historia todo el tiempo. Habrás contado, o te habrás contado, o habrás evocado tantas veces ese recuerdo que lo fuiste cambiando. A mí hay algo de la memoria que me gusta, es que uno guarda una información que pasó hace, no sé, 5, 10 o 15 años, la guardaste en un momento. Cuando vos la evocás, cuando la traes a la conciencia, si la trajiste a la conciencia 2 minutos después, sos la misma persona. Pero no es lo mismo traer ese recuerdo 10 años más tarde o 20 años más tarde. Vos sos otro. O sea, cuando vos traes ese recuerdo, se expresa en un momento donde tu configuración mental y emocional es otra persona. Entonces le das otra reinterpretación a ese recuerdo. Por eso lo lindo de contar historias o de ir a buscar esos recuerdos, porque también le da otro significado a tu vida. Porque no lo estás evocando con tu yo de los 15 años. Lo estás evocando a veces con los de los 20, que no es lo mismo, o con los de los 40, y la explicación que le puedes dar es otra, de otra manera. Por eso digo, contar historias, contar lo que nos pasó. A mucha gente le sirve escribir, ¿sí? Escribir su propia historia o contárselo, tiene que ver con una reinterpretación de que esos recuerdos no son los mismos, porque tu interpretación de esos recuerdos está en una configuración mental distinta a la que se vivieron. Y también creo que a veces pensamos que nos conocemos mucho o que podemos imaginar o recordar lo que sentíamos. Ni siquiera tiene que haber pasado tanto tiempo. A mí me pasó de que yo ahora empecé a hacer eso, empecé a escribir, no me sale todos los días, pero intento 2, 3 veces por semana sentarme y escribir lo que me está pasando en ese momento, dónde está mi cabeza y todo. Y si vuelvo a 6, 7, 8 meses atrás, que no es tanto, como que me sorprendo que digo, wow, esto me importaba esto, yo escribí eso, está ¿viste? Buenísimo, como sí. Ese ejercicio es hermoso. Yo a veces lo hago, pero me pasa cuando escribo a veces libros o cuando me quedo con determinados fragmentos, o a veces me mando mails. O sea, me mando mails a mí mismo contando una cosa, no sé, cuando me voy de viaje, que tengo bastante tiempo libre en esos viajes, me escribo un mail y yo lo leo 5 años más tarde o 10 años más tarde. Y realmente a veces desconozco que yo escribí esas cosas. Entonces, digo, esa búsqueda por reinterpretarse o conocerse un poco más es súper interesante porque también habla de el trazo que hacemos a lo largo de la vida. Nosotros pensamos a nuestra vida como un continuo, ¿sí? Como algo bastante lineal. Y en realidad, como recordamos tan pocas cosas, tenemos todo el tiempo saltos. Entonces, este ejercicio de la escritura hace que un poco nuestra vida sea un poco más lineal y no imaginarse que en el medio un hueco negro que no pasó nada. Fabri, quiero hacerte las 2 últimas preguntas. La primera es que al principio, hace un ratito me dijiste una frase que es: nuestro mundo se expande a través de nuestra curiosidad. ¿Dónde encontrás vos que tu mundo se expande? ¿Qué cosas haces vos para expandir cada vez más tu mundo? Mira, te voy a contar algo que tiene que ver con esta mañana. Esto es algo súper íntimo. Yo tengo la persona que me mentoreó, se llama Jorge Medina, es un investigador, es un médico, es una persona que sabe muchísimo de neurociencia, y a veces yo estoy en la coyuntura de responder el mail, cosas así de laburo, y hoy Jorge vino y estuvo 1 hora y media hablándome de física cuántica y su interpretación de cómo la física cuántica puede explicar por un proceso de hologramas la conciencia humana. Y durante 1 hora y media, o sea, me quería quedar a vivir en esa historia. O sea, me empezó a contar papers y empezó a hablar de citas y yo sentí esta cosa de nada. De golpe me dijo, mirá, existe esta ventana. Y esa ventana me metió en un mundo de ideas que yo ni me imaginaba que existían, pero que hoy las tengo en la cabeza y voy a estar manejando, cocinando y yéndome a dormir pensando, ¿cómo es que yo o vos o cualquiera de nosotros vivamos esta realidad de forma tan simple, tan igual? Porque, por ejemplo, mientras yo te estoy mirando, te estoy escuchando y hay sonidos, hay emociones, ¿cómo lo vivimos en una sola película? O sea, ¿cómo hace nuestro cerebro para integrar toda esa información? Esa pregunta yo la tenía, pero la tenía muy vaga,
Pero hablé con Jorge esta mañana y es como, hoy no puedo dejar de pensar qué habilidad mental hace que toda esta información, que es muchísima, se pueda integrar y yo pueda vivir con una sola película online. Entonces, esas cosas son las que Es a muy mí... flashy. ¿Hay una respuesta para eso? Necesito la data ya. No, es una gran pregunta de cómo nuestro cerebro integra esa información. No hay ninguna explicación hoy real, por eso están usando algunas teorías de física cuántica o de cuestiones que no tienen que ver con la neurociencia en particular, porque es raro que uno pueda integrar toda esa información de forma tan rápida. Nunca se nos quiebra la realidad. Hay personas que tienen, no sé, visualizaciones o cosas que tienen que ver con ciertas patologías o la pérdida de la conciencia, o cuando toman alguna sustancia hay un quiebre de esa conciencia o pasan cosas raras, pero ¿cómo integra el cerebro eso? Bueno, eso a mí me vuela la cabeza. O sea, estar un año y medio escuchando a alguien que es una eminencia para mí, que lo conozco hace 20 años y que se dedica 20, 30, 40, 50 minutos en un momento de la semana a contarme lo que él leyó y sus ideas que tuvo, a mí eso me hace y me lleva a otros lugares. Es guau. Fabri, ahora sí te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados. No sé si cuando vos viniste esta pregunta la hacía o la transformé en el camino, pero es que nos dejes algo para compartir que en el último tiempo te sorprendió, te conmovió, te dejó pensando. Bueno, recién me acabas de compartir una idea que tenés dando vueltas en la cabeza. Puede ser una recomendación de algo que leíste, que viste, una frase, puede ser lo que sea que sientas que es valioso para dejar acá y compartir. Mira, una de las cosas que estábamos hablando, que para mí es un ejercicio súper lindo y que tiene que ver con el libro, es escribir, ¿sí? Es ponerse a leer y escribir y hacer resúmenes y contar cosas. Yo creo que el valor de la palabra o el valor de juntarse a charlar sobre la historia de cada uno y tener tiempo de contarle a un familiar o escuchar historias, a mí es algo que me tranquiliza y no sé si la palabra es sanar, pero me cuida mucho, o sea, me establece como un bastión de tranquilidad. Me gusta escuchar a las otras personas, me gusta contar historias. Creo que cada vez que nos metemos, por lo menos en mi caso, en la tecnología y empiezo a consumir cosas y estoy todo el día en redes sociales y me pongo muy activo, no me doy cuenta, pero cada vez me aíslo más y no comparto esas cosas. Y me llega mucha información que no la puedo procesar y que a veces no me sirve para nada. Así que, digo, cuando me conecto con gente y me pongo a charlar, ahí siento que, no sé, que bajo un montonazo y que mi universo eso se expande. O sea, se expande y piensa en cosas, o piensa las historias que me contaba mi abuela, o pienso las historias que me cuenta mi papá, o pienso no sé, en problemas que tiene el vecino que yo no me lo imaginé y me lo crucé en la panadería 2 minutos. Digo, esas habilidades mentales creo que son las más importantes y que las que nos hacen más humanos y que nos hacen conformar esa comunidad que nos tranquiliza, de pares, de amigos. Entonces, el valor de leer, de escribir, pero sobre todo del diálogo, de volver a ese diálogo que nos hace humanos y nos hace entender que por algo vivimos en sociedad, que este clan, no de amor romántico, pero de amor, de comunidad, nos ayuda, nos equilibra y nos hace subsistir. Me encantó. Fabri, gracias por haber venido. Gracias disfruté mucho esta conversación, disfruté también mucho de leer tu libro. Así que gracias por darme este ratito. No, gracias a vos y nada, me pone muy contento el crecimiento del podcast. Yo estuve en los primeros y nada, soy muy fan de las entrevistas y me pone muy feliz que te vaya bien y que estés creciendo mucho. Gracias, yo fan tuya. Nos vemos en el próximo libro.